miércoles. Probando, probando. Bueno. ¿Se va bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Un poco más en el medio? Se mueve un poco porque eso es... Todos pueden saber de tu empresa. Lo que todos pueden saber de tu empresa. ¿Eh? Yo, adelante. Bien, ¿y vos? Bueno. Bueno, pues comenzamos otra vez. Introducción. Lo que todos pueden saber de tu empresa. Vale, el título que propuse era más agresivo. Lo que todos saben de tu empresa y tú no. Era el título más agresivo todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una obligación de todas las empresas de presentar balance, pérdidas y ganancias y memoria en el registro mercantil. ¿Vale? Ahora viene más gente. ¡Hombre, Sagrario! ¡Bienvenida! Bueno, pues estamos hablando, como decíamos, de lo que todo el mundo puede saber de tu empresa, lo que todo el mundo sabe de tu empresa, quizás tú no, ¿vale? Registro, pérdidas y ganancias, balance y memoria de la empresa. Entonces, ese es un estudio que nosotros hacemos a la empresa, cuando digo nosotros, porque está ahí pirámide, porque lo hago con José Lobete, y es un estudio que hacemos que lo que dice el registro mercantil, os voy a enseñar los ejemplos, todo lo que se puede ver, porque es todo lo que dice las cuentas de la empresa, y son fortalezas y debilidades importantes, ¿vale? Lo que pasa es que luego uno cuando indaga, muchas de esas cosas tienen explicación. Es decir, que hay una empresa que tiene una I+D, que tiene una subvención de I+D, que entonces han tenido que activarla y tiene explicación. O cosas que, bueno, tenemos una deuda, pero también hay errores, que están las contabilidades mal hechas y cosas de estas, ¿vale? Entonces, todas estas cosas son las que se pueden ver, ¿vale? Entonces, el objetivo de la jornada de hoy, yo os voy a contar, pues un poco por encima, no voy a tampoco profundizar mucho sobre lo que queremos hablar, que es qué sabe todo el mundo de tu empresa, y luego os voy a dar alguna anécdota, ¿no? Alguna anécdota un poquito para que veáis. Hay un caso que fue la empresa Abengoa, que es una empresa multinacional tremenda española, que en el año 2015, pues la empresa fue mal. ¿Sí? ¿Hay algún problemilla? No, sí. Creo que se ve como muy pequeño. ¿Ah, sí? Seguro. Yo le decía a 2, incluso. ¿Cómo lo has puesto? ¿al 0,5 así? Sí. Sí, no recuerdo, ¿no? Yo lo he dejado así. Sí. O un poco para arriba. Porque si no se te venía la casa. Se te veía muy chiquito. Vale. Bueno, volvemos con Abengoa. Me cojo la chuleta. Entonces, era una empresa que parecía imparable, pero muchos analistas sabían que tenían problemas de liquidez, porque lo decían las cuentas. Era una empresa, es una empresa que hacía grandes proyectos internacionalmente, con un crecimiento muy importante, pero era una empresa que tenía los pies de barro. ¿Por qué? Porque no tenía liquidez. ¿Por qué no tenía liquidez? Grandes proyectos internacionales que tardaban en pagar. O sea, tú puedes tener unos clientes gigantescos que no te pagan. Una de las cosas que os voy a decir primero es que todos los que estáis emprendiendo, que tenéis que aprender un poco de empresa, hay cosas básicas. Hay que conocer, saber un balance, pérdidas y ganancias y la tesorería. Eso es el ABC de la empresa. Entonces, en el balance, esta empresa Abengoa tenía una gran cuenta de clientes. O sea que un porcentaje grande del activo de la empresa era una cuenta de clientes. ¿Y qué pasa? Los que no saben nada de balances, ¿qué piensan cuando ven una gran cuenta de clientes? Qué maravilla, ¿no? Una maravilla. Pero claro, ¿cuál es la pega? La pega es que si está en clientes, no está ¿dónde? ¿Dónde debería estar? Tendría que estar cobrado todo, muy bien, ¿eh? Ya vemos que tú sabes, sabes de qué estamos hablando. La cuenta de clientes tiene que estar cobrada, ¿eh? Ese es el problema que tenía Abengoa. Y como digo, en 2015, pues tuvo una serie de retrasos en los pagos, se paró el crecimiento y al parar el crecimiento cae todo como ¿cómo se llama eso? Un castillo de naipes, ¿no? Cae todo. La empresa al crecer factura, se financia, los bancos le daban dinero, claro, pero llega un momento en que si no cobras del cliente, se cayó todo, ¿vale? Y es una empresa enorme de España, pero también os he traído un ejemplo, ya sabéis, el ejemplo, no voy a decir la empresa que es, pero voy a decir el pueblo, que es Peralta. Peralta tiene dos grandes empresas, Azcoyen y Jofemar, y la que os cuento era una empresa que iba muy bien, una empresa muy buena, navarrica, que tuvieron unos años de crecimiento importante y que iban, bueno, pues ganando sus buenos beneficios y tal. ¿Cuál fue el problema de esta empresa? Pues una recesión económica que retrae al sector y reduce las ventas de Azcoyen y de Jofemar,
y esta empresa familiar al hoyo. Porque, claro, se dieron cuenta que dependían de un cliente. La empresa que tiene un cliente muy importante, que sí, que le pagaba muy bien, que iba muy bien, pero claro, en el momento que viene Azcoyen y Jofemar, cogen un catarro y entonces la empresa esta muere de pulmonía, ¿vale? Consiguieron sacarla adelante, pero con una reestructuración brutal. ¿Qué hay que hacer cuando pasa esto? Que facturabas 100, ahora facturas 30, pues tenemos que ajustar primero la empresa a 30, pero luego la segunda parte, hay que conseguir rentabilidad, hay que conseguir que la empresa tire para adelante, hay que conseguir nuevos productos, nuevos clientes, pero ya con un tamaño más pequeño, ¿vale? Entonces, eso es un poco la introducción que yo os quería decir, ¿vale? Y cosas que vienen, vamos a ver que tengo aquí la chuleta. ¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, habéis comprado datos de la competencia? ¿Habéis comprado alguno de datos de la competencia? ¿No habéis comprado nadie? ¿No? Pues normalmente, cuando se presentan las cuentas, se presentan antes de junio, ¿verdad, José? Pues puedes comprarlas en septiembre, tú compras las cuentas de la competencia, por menos de 30 euros, tienes información de lo que ha facturado, lo que dice que ha ganado, los problemas que ha tenido, le ves las cuentas directamente. Por ejemplo, puedes ver las 7 cosas que puedes ver y que te ven a ti también la competencia, porque probablemente los compren, ¿no? Por ejemplo, te ve si tu empresa gana dinero, puedes ver la evolución de tus ventas, la evolución de tu beneficio y la evolución de los últimos años, la conclusión rápida. Pues una empresa rentable o tiene márgenes débiles o incluso están con pérdidas, porque claro, eso se puede ver en las cuentas, ¿no? Luego el tema de la deuda. ¿Cómo va la empresa? ¿Cómo va la deuda de la empresa? ¿Deuda a largo plazo? ¿Deuda a corto plazo? Normalmente las empresas de propietario no les gusta la deuda. Y yo ahí, Sagrario no le gusta, a José tampoco le gusta. Sin embargo, a los que nos gusta el apalancamiento sí nos gusta la deuda. Yo sé que a vosotros no os gusta la deuda ni locos. Tendríamos que hablar de la deuda un día. Yo básicamente os diré que la fórmula de la rentabilidad es numerador, el beneficio que tiene la empresa, denominador, la parte que yo pongo de mi bolsillo, ¿vale? Es decir, supongamos, por hacer un ejemplo sencillo, si yo alquilo un piso y tengo unos ingresos de 10.000 euros anuales del piso y me ha costado 100.000, pues tengo una rentabilidad del 10%. Hasta ahí bien, ¿sí, no? 10.000 partido por 100.000, rentabilidad 10%. Pero ¿y si pongo la mitad? En vez de poner 100.000 euros, pongo 50.000 euros en la compra de ese piso. 10.000 euros partido por 50.000, 20% de rentabilidad. Por eso, ¿por qué nos gusta la deuda? Porque la deuda lo que hace es que el mismo beneficio lo consigo con la mitad de la inversión, ¿vale? Y puedo incluso invertir en otras cosas o en otras historias. Bueno, entonces, no, mejor ponlo. Sí, entonces, ¿qué podemos ver? Un problema de las empresas es la liquidez, ¿vale? Porque, mira, yo en la Cámara de Comercio voy a dar, el 28 de abril, que os invitaré, voy a dar una sesión sobre el beneficio no es tesorería. ¿Qué suele pasar con los propietarios de empresas que del balance y esto no? Claro, beneficio, 200.000 euros. ¿Dónde están los 200.000 euros? Te paramos 200.000 euros y ¿dónde? Porque no los tengo. Es lo típico que te preguntan. Pues esos 200.000 euros, ¿dónde pueden estar? Pues pueden estar, por ejemplo, en el almacén, que has comprado un montón de asistencias, que también le gusta mucho a los empresarios tener asistencias, y acordaos que lo más eficiente es el just in time de la Volkswagen, ¿no? ¿Por qué la Volkswagen tiene tan poco almacén? Porque lógicamente también eso hace que yo pueda ganar más invirtiendo menos, ¿sí? Luego tenemos cuánto pueden comprar o invertir las empresas. Cuando le vemos las cuentas, vemos el límite de riesgo. Es decir, que estas compañías que, por ejemplo, os digo ya, Accessor e Informa, ¿vale? Son empresas y hay varias, Cámara de Comercio también vende cuentas, en las cuales tú compras por menos de 30 euros y te dicen cuál es el límite de riesgo, es decir, cuánto le puedo vender yo a esa empresa. Y hay empresas que te dicen al contado directamente, porque a este no le puedes fiar nada, ¿no? Otros, 10.000 euros, puedes dejar que digamos así, que te pague, pues, no al contado, pues 10.000 euros, o 40.000 o 50.000 euros, ¿no? Te dice cuál es el crédito recomendado. Luego, ¿quién dirige realmente la empresa? También están los administradores. En esta información que compras tienes los administradores. Ahí va, si este es socio, o te has oído que es socio no sé quién y no lo es, o resulta que este sí que es el socio y, ¿vale? Esto es importante también saber. Podemos detectar grupos empresariales,
porque eso es una cosa que José hace muy bien, que yo le digo a una empresa, por eso que está aquí lo de pirámide, porque le digo a una empresa y me dice, uy, ese empresario tiene unas cuantas, porque le he estado mirando y tiene esa otra y tiene esa otra y esta otra y está en un montón, ese empresario tiene unas cuantas. Y esto es todo público, ¿eh? Esto es todo público, ¿vale? Luego también podemos ver si tienen problemas legales e impagos, incidencias judiciales, si tienen requerimientos, si tienen impagados, eso también está, esa información todo está, ¿no? Y luego, muy importante, la evolución de las ventas, es una empresa que crece o que no crece, la evolución del beneficio, están ganando más, están ganando menos, ¿vale? Con lo cual podemos ver crecimiento, empresa en declive, empresa que va bien, empresa que va mal, ¿vale? O un dato que también es importante, que es el capital social. La empresa está suficientemente capitalizada, que decimos en clase algunas veces. ¿Qué significa esto? ¿Tiene suficiente capital social? Yo una vez me encargaron hacer un documento y tal para una historia de una empresa en Canarias. Y es raro, porque yo, hombre, un cliente, ¿verdad? También tengo que deciros que pagaba poco, ¿eh? Pero dije, bueno, ¿qué hago con esto? Pues miré las cuentas de la empresa y era una empresa en Canarias que, claro, tenía el IIC, creo que se llama el IGIC, que es el impuesto de allí, de las islas, y pagaban pocos impuestos y, bueno, tiene sentido que algunas empresas van allí por eso, ¿no? Pero lo que vi también es que solo tenía 3.000 euros de capital social y facturaba como 18 millones de euros. Y de los 18 millones, casi todo se quedaba de beneficio. Era una barbaridad de empresa. Entonces, no me dio confianza. Era un trabajo, no estaba bien pagado, también quiero deciros, pero dije, no me da confianza. Una empresa, ¿sabes? ¿Puede que me haya equivocado? Puede que sí. Pero decidí no trabajar para ellos. Yo como proveedor, una vez en mi vida, dije, con estos no trabajo, porque no me da confianza. Bueno, ¿puede pagar? Puede que sí, puede que no. Bueno, más cosas que quería deciros. El informe de riesgo comercial, ¿no? El clásico informe también tenéis información gratis. Estas empresas que os he dicho, si le dais vuestro correo electrónico, os da información gratis. Ahora que aquí estamos gente joven todos, cuando típico que, oye, que me han llamado para trabajar a otra empresa, que me han llamado a trabajar a una empresa, que me van a pagar más pasta, ¿y a qué empresa vas? A Nordich. Nordich, ¿qué será Nordich? Ni idea. Pues mira, pones el correo electrónico, no te falta ni gastar. Muchas veces en estas pones tu correo electrónico y desde las cuentas del Nordich, ping, y te dan una cosa sencillita. Pero vas a saber el capital social, si tiene beneficios, si no tiene, muy pocas cosas, porque lógicamente lo gratis, pues tampoco te van a dar demasiado, pero con eso te haces una idea. Te dices, joder, yo trabajo aquí en Siemens, me voy a esta que no sabe, ¿sabes, no? Dices que me pagan más, pero vete a saber si el tío se pira, ¿no? Y desaparece. Entonces, con estas cosas, el proveedor, como era yo, os he contado, pero también los clientes te miran las cuentas, ¿vale? Y tú debes mirar las cuentas de los clientes. Yo me puse como consultor en el año 2011 y nos ocurrió con una empresa de Zaragoza. Perdón, un agente comercial en Zaragoza. Nosotros, la empresa que era mi cliente, estamos dando una reestructuración y llegó un gran pedido. ¡Qué típico! Un gran pedido que ya venía con explicación, que esto era una empresa instaladora de Zaragoza y la empresa de aquí de Pamplona era fabricante. Entonces, el gran pedido, ¿qué era? Un gran pedido de unos que habían quebrado en la crisis anterior, pero que seguían trabajando. Y ahora esto lo tenemos que explicar, porque alguno pone caras raras. Efectivamente, si tú quiebras tu empresa y creas otra empresa igual, esto me ha pasado hace pocas semanas, el juez, el administrador concursal, puede, y normalmente lo que hace es que dice que hay continuidad empresarial. Es decir, que lo que tengas, la deuda que tienes en la empresa que has quebrado, te va a pasar a la nueva que acabas de crear. Eso me ha pasado porque estaba trabajando yo en una UTE de 3 empresas que no ha salido adelante, porque claro, una de las empresas que venía a la UTE, que sabíamos que tenía esta problemática supuestamente liberada porque habían creado una nueva empresa, pues estos señores no han podido ir a la UTE. Y tengo que deciros que esta empresa nueva habían cometido el error, que bueno, habría que ver, porque esto legalmente yo no soy abogado, ¿no? Pero en este caso os cuento, eran 3 socios, uno, el que venía del anterior, que era el experto, un socio capitalista mexicano y un tercer socio que era una empresa similar de distribución, que esta es la que iba, digamos así, a crecer, ¿no? Pero, ¡pum!, se les ha parado toda la historia. Y fíjate tú, aquí tengo que añadir otra cosa que es el asesoramiento legal.
el asesoramiento legal. Yo no soy abogado, pero esto era sabido por todos. Antes de dar un paso, tenéis que hablar con un abogado. Y ahora estamos hablando de cosas más complejas. Hoy estamos hablando de esto, que probablemente con un informe de registro no es suficiente, pero si hay estas problemáticas hay que trabajarlas antes, porque esta empresa que estaba creando, que estaba desarrollando, pues al final ¡pum!, se ha parado todo, ¿vale? Entonces, cosas que os dan gratis: la solvencia, la probabilidad de impago, en algunas, la recomendación de crédito, ratios financieros, ¿vale? Y luego, una cosa muy interesante es el informe de morosidad, si está la empresa en algún registro de morosos, como el Experian, el ASNEF o el RAI, ¿no? Incidencias de pago y demás. Luego, el informe de vinculaciones empresariales, lo que decíamos antes, que están conectados con otras. El informe sectorial comparativo, eso es muy interesante, porque lo que te dice es cómo está tu empresa con respecto a las otras empresas de tu sector. Es decir, cuando tú te comparas con empresas similares del sector, oye, ¿cómo estoy yo? Pues mira, de 0 a 100, tú estás en el puesto 67. Bueno, un 6,7, ¿no? Si fuera la nota del examen. No, pues estoy en el 3,2, pues estoy un poco por abajo, ¿no? Entonces, eso también te da, al compararte con el sector, que es algo muy interesante, ¿no? La probabilidad de insolvencia es algo muy usada por los bancos. De hecho, los bancos, por supuesto, que analizan todas nuestras cuentas y tienen más informes, y además nosotros tenemos que darle los informes para luego darnos el préstamo o no darnos el préstamo, ¿no? Y bueno, lo que el banco sabe de tu empresa, como digo, es más que esto, ¿no? Bueno, yo os voy a poner ahora algunos ejemplos de... Ahora me vengo por aquí, Diego, pues si quieres enchufar. Os voy a enseñar algunos ejemplos que he traído para que veáis la información en crudo, ¿vale? Tenemos aquí un proyecto de empresa y esto ya es un poco más complejo. Esto es un poco un paso ya más. Aquí lo que hacemos es, tenemos las cuentas y estas cuentas, ¿qué nos dicen las cuentas, no? Ya veis que en amarillo yo me he marcado cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fijaos, esto es el pasivo, o sea, el activo. El activo, acordaos que es lo que tiene la empresa. Tan simple como que, ¿qué es el activo? Lo que tiene la empresa. Almacenes, ordenadores, furgonetas, existencias, la caja, tesorería. El activo es lo que tiene la empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos activo? Activo no corriente. Activo no corriente significa que va a estar más de un año en la empresa, el edificio, ¿vale? Y vemos que, bueno, no hay muchos cambios en el activo no corriente. Activo corriente es el activo que sí, que este es el que no va a estar todo el año con nosotros. Por ejemplo, las existencias, normalmente las existencias hay una rotación, ¿no? Y de hecho, fijaos, en existencias vemos que tiene 160, 175, 200.000, 223.000, con lo cual han subido un 13% las existencias, que es bastante. Seguramente haya explicación. ¿A los financieros nos gustan las existencias o no? No, supongo que No nos gustan las existencias. Lo que pasa es que a las empresas dicen, no, pero yo tengo, porque luego si me piden más, yo os tengo aquí, les saco tal y cual. Nada, pero esto es por ti, no por la empresa. Que eso, fíjate, una cosa que es muy importante y parece una perogrullada, Sara, lo digo. no sé si se puede hablar o no. Claro, por supuesto. O sea, Depende de las circunstancias. Nosotros fabricamos pacharán y tenemos que tener la producción de un año de endrinas de reserva, porque este año la cosecha ha sido un desastre. Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos porque tenemos la reserva de un año para producir durante un año. sabes que un año no te vas a quedar sin reservas, obviamente hay que tenerlo. Pero la Entonces, cuestión... si hubiese 2 años de cosecha horrible, pues tendríamos un problema. Pero claro, 2 años de cosecha horrible supondría un stock de existencias brutal y aparte no tenemos cámaras frigoríficas para tantas toneladas. Claro, y financieramente sería muy costoso. Hombre, 2 años es difícil, 2 años es difícil, no nos ha salvo, pasado nunca, toco madera. sí, salvo que tengamos toca. La cuestión de aquí es que, ¿por qué han subido? Yo lo que haría buscar aquí... Aunque a los Sí, economistas no les gusta, las circunstancias pues son las que son. sí, pero la cuestión es que estas cosas hay que explicarlas. Porque los economistas, yo por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que tenemos ideas de bombero, obviamente, o ideas que son ilegales también incluso, ¿eh? Por eso hay que estar siempre con un abogado. Por ejemplo, yo en la primera reestructuración, anécdota. No teníamos un duro, no había tesorería, ¿qué hicimos? Yo como abogado dije, coge el almacén y véndelo lo que te den.
¿Y esto que no vale para nada? Al chatarrero. Y claro, tenía un abogado y me dijo, ¡para! Alzamiento de bienes. No puedes vender a lo que te dé la gana. Porque tengo que vender a precios de mercado. Y más en una empresa, en una reestructuración, que hay probabilidades de que la empresa quiebre, luego vienen y dicen, a ver, ¿a qué precio ha vendido este almacén? Pero estos precios son ridículos. Pero si no tengo tesorería, es aquello de, no me acuerdo qué película había, de esos del oeste antiguas, que tenían que llegar a no sé dónde y se les acaba el carbón. Entonces, ¿qué hacen? Rompen todos los bancos de madera y los queman. Y luego, después de que romper los bancos, que no habrá suficiente, empiezan a romper los vagones de madera y van quemando los vagones, ¿no? Para allá, ¿no? La película era aquella. Y digo, coño, han llegado, pero yo creo que les van a despedir, me da a mí, ¿no? Creo que esto no está bien. Bueno, entonces, las cosas, como digo, hay que explicarlas. Este 13%, ¿por qué? ¿Vale? Luego, fijaos, vemos, ¿esta qué es? Esta es de el efectivo, el cash, el money. La empresa tenía bastante cash, teniendo en cuenta un total activo de 1.300.000, tener 200.000, 300.000 euros, a mí se me hace demasiado cash, ¿sí? A Sagrario no le convence. Yo le despediría, si fuera el director financiero, le despediría, porque ese dinero hay que tenerlo invertido. Porque el dinero pierde valor, que es la inflación. La inflación es la pérdida de valor de la moneda. Después de Semana Santa os invito, haremos presentación, todavía no sé día ni hora, pero ya tengo mi siguiente libro que es El robo del milenio. Y hablaremos de la inflación, que es el robo del milenio, ¿vale? Va a estar súper interesante. He hecho una portada súper chula en negro y rojo. Digo, quiero que recuerde al conde Drácula un poco, ¿no? Negro, rojo, un poquito de blanco ahí, los dientes de Drácula. O sea, es un poco ese rollo. Después de Semana Santa hablaremos. Entonces, ¿qué pasa? Con una inflación del 3%, pues estoy perdiendo dinero. Esto hay que tenerlo invertido. ¿Cómo lo tengo que tener invertido? Pues para eso está el director financiero. Habrá unas necesidades que tenemos que establecer, unas necesidades de financiación de la empresa, pero lo que no sea, pues habrá que ver dónde lo invertimos. Lo más sencillo y simple, fondos monetarios. Hay fondos monetarios pues a corto plazo, que pueden ser 3 meses, o 2 meses, un mes, semanal. Bueno, ya veríamos un poco cómo lo tenemos de acuerdo con las necesidades, ¿vale? En cualquier caso, aquí han bajado un 40% la tesorería. Oye, ¿por qué bajó la tesorería en el año 2023, no? Y luego el activo, sí, también ha bajado el activo de la empresa, que es lo que tiene la empresa, se ha reducido también, pues, en 100 y pico mil euros. Estamos hablando de un 10%, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el patrimonio neto y el pasivo. Entonces, el patrimonio neto es, digamos así, la diferencia entre el activo y el pasivo. Activo, lo que tiene la empresa, pasivo, lo que debe. Y la diferencia es el patrimonio neto. El patrimonio neto está lo que han puesto los socios y está también las reservas, que pueden ser beneficios no repartidos. Muchas empresas familiares decían el otro día una, nosotros no nos hemos repartido nunca. De ayer tuvimos comida en Logroño con estos de Guayer, que tú conoces a Agrario, y José también, decían, nosotros no nos hemos repartido nunca beneficios en familia, nunca nos... Y eso no hay que tal. Esta mujer me decía eso, pero yo también conozco empresarios que ya se jubilaron, que vendieron la empresa y dijeron, teníamos que haber cobrado nuestros dividendos. Eso es otra de las polémicas de las empresas familiares, ¿no? Lo de cobrar dividendos con orgullo, que me decía ayer una mujer, y yo pensaba, pues si te presentara a Luis, llamaré a Luis que te explique él que se jubiló, que luego vendieron la empresa, ¿no? Pero bueno, estas son cosas, son discutibles. En cualquier caso, como decía, capital, bueno, el capital queda igual, capital social es el mismo, las reservas vemos que las han aumentado, y esto habría como, oye, un 75% más de reservas, ¿qué ha pasado aquí, no? Vemos el resultado del ejercicio, pues está peor, 2023 ha tenido un peor resultado del ejercicio, 148 el año 22, que probablemente esté aquí en reservas, es decir, que el beneficio del año 22 probablemente lo han metido aquí en reservas y no lo han repartido, ¿no? Entonces estas cosas son las que nos dicen, ¿por qué no lo han repartido? Pues serán esta gente que no se quiere repartir el beneficio, ¿no? Pasivo, eso sería el pasivo corriente. El no corriente sería el a largo plazo, ¿no? Y también vemos cómo se ha reducido el pasivo no corriente, provisiones a largo plazo, esto es, fíjate, deudas con entidades de crédito, o sea que han reducido la deuda a corto plazo. Las empresas tienen deuda a largo plazo para inversiones a largo plazo y la deuda a corto plazo que también se llama circulante, que es para las necesidades que tienen normalmente porque no me pagan los clientes, mientras no me pagan, pues voy haciendo yo, ¿vale? Bueno, totalmente... y aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Aquí
aquí ya íbamos avisados con que la facturación, vemos que, a ver, esto está calculado respecto a... Vale, sí, esto está calculado respecto al año 22, fijaos, ha cogido la empresa en 4 años, ni tan mal, 71% más, está muy bien, ¿no? Aprovisionamientos, vemos que han comprado más, 50% más, porque probablemente pues ha vendido más y necesitará más también para gastar, ¿no? Un indicador interesante, que no sé si lo tengo calculado aquí, es ver, y no sé si lo tengo calculado aquí, es un indicador de eficiencia de la empresa es cuánto aumentan las ventas y cuánto aumentan los costes. Entonces, la evolución es, claro, si están aumentando las ventas pero aumentan más los costes, pues estamos siendo menos eficientes, ¿vale? Bueno, pues entonces, todo esto son datos de la empresa, ¿no? Y, a ver si tenemos alguna cosa interesante por aquí comentar más. Resultado antes de impuestos, el número de empleados también nos dice que más o menos se han mantenido en 5 empleados, ¿no? Tenemos un resumen y una tabla. Bueno, ahí, este sería unas cuentas de la empresa. Y el informe que ahí prepara José, aquí presente, pues vemos que es una tienda minorista, pero no nos importa qué es. Y aquí vemos fortalezas, debilidades, causas, consecuencias y plan de acción. De las cuentas que hemos visto antes, se puede obtener, de hecho se obtiene, hasta un plan de acción, ¿vale? Entonces vemos la rentabilidad de la empresa, el ROE 22%, pero debilidad, ha disminuido en el año 23, ha disminuido. Ventas insuficientes para la estructura, que han reducido un 3%. Y el EBITDA también se ha reducido en 55.000 euros. Estoy metiendo un poco de chapa, me estoy pasando, ¿eh? EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Lo dicen en inglés todo. Ganancia sería EBITDA, sería Earnings, que serían los beneficios, menos el intereses bancarios, T de taxes, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Qué queremos saber? Queremos saber lo que gana la empresa por sí misma. Beneficio de explotación, también decíamos antiguamente. Bueno, la pérdida de oportunidad, tesorería improductiva. Lo que decíamos antes, exceso de tesorería, ¿no? Esa tesorería hay que ponerla. Se ha podido perder en intereses 2.400 euros, que ha estimado José, más o menos, ¿no, José? Que podríamos haber tenido de intereses si hubiéramos tenido ese dinero invertido ahí, ¿no? Tenencia negativa, incremento de existencias, un crecimiento desequilibrado, ¿no? Empresa con comportamiento fabuloso porque ha crecido mucho en 4 años, pero avisos de rentabilidad y liquidez hay que solucionar. Conviene comparar indicadores con empresas relevantes de su sector y la estrategia de ventas y margen, ¿vale? Todo esto se puede sacar solo del registro, que probablemente si estuviéramos con el empresario nos habría dado explicaciones de una cosa y de otra, ¿no? Y yo os he traído, también para que veáis, os he traído algunos ejemplos que os voy a pasar para que echéis un vistazo. Por ejemplo, esto es, a ver cuál es esta. Esta es de una empresa, ¿no? Este es un informe, os he traído un informe de una empresa que es un ejemplo para que veáis cuando compras un informe, en este caso es Accessor, sociedad de ejemplo, para que echéis un vistazo. Todo lo que compras, todo lo que te dicen, que yo ahí la competencia tenemos que ver, que además tenemos competencia en Pamplona. Hay que comprar y decir, oye, a ver estos qué están haciendo, ¿no? Paso por aquí. Y luego también tenemos otro informe por aquí, que es de Informa, que aquí es de un empresario individual, que en realidad es una SL, porque los autónomos, como tales, nosotros no nos podéis ver lo que facturamos, pero sí una pequeña empresa, como es este caso, sí, ¿vale? Y aquí veis pues un informe como autónomo, que en realidad es una empresa pequeñita, yo creo que era un autónomo con un empleado, creo recordar. Entonces aquí vemos un poco qué nos dice también, ¿vale? Paso por aquí para que echéis un vistazo, ¿vale? Y luego una cosa que también quiero pasar es una información que no está actualizada porque es muy polémica. ¿La actualizarán? ¿No la actualizarán? Os he traído el listado de las empresas y particulares con deuda con la Hacienda Navarra. Chan, 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 chan. Nos extorsionan. Mirad aquí a ver si está vuestro suegro o vuestra suegra. Hostia, mi suegro, aquí está. Podéis ver y podéis ver cuánto deben, ¿no? Yo no sé qué cantidad, si es 100.000 euros o cuánto es la cantidad. Hay una cantidad por la cual ya te publican. Ya es extorsión directa. Para que echéis un vistazo, para que veáis a ver si conoces a alguien. Suegros, suegras y demás personajes, ¿vale?
Y luego ya para terminar, pues algunas ideas más os quería dar. Bueno, os he traído enlaces directos también, ahora que me acuerdo, ahora lo ponemos. Venga, voy a poner los enlaces mientras estéis viendo esto. A ver, para que veáis las empresas donde podéis obtener información. Dime, Salario. En nuestra empresa el tótem es el margen de contribución. El margen de contribución, cuéntanos, Salario. No tengo ni idea cómo. No, de tu empresa no, pero ¿cómo lo...? Cuando pongo precios, yo sé dónde tiene que estar el margen de contribución. Tengo una aplicación Sí. y... El margen de contribución, que es el precio menos el coste, ¿no? El precio menos el coste general. Tienes un coste bien calculado y ese precio, bueno, entonces dependerá también... El margen de contribución es el tótem Sí, para nosotros. claro, tenéis que ver la referencia de... Pero lógicamente el precio también dependerá de cuánto vendes, a qué tipo de clientes, nuevos clientes, viejos clientes, tamaño del volumen de ventas, la inflación, que hay que subir precios, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que veáis, os enseño ahora para que tengáis ahí como referencia e informa, ¿vale? Que es esta, la estáis viendo, se ve, ¿no? A ver si entra. Aquí, por ejemplo, tenéis e informa, mira, prueba gratis, ¿veis? Ahí en prueba gratis, pues podéis probar una empresa, yo creo que normalmente con dar el correo electrónico te lo dan. Luego otra que es buena también es acceso. En Accessor, yo les he comprado a los de Accessor base de datos de clientes potenciales. Mira, aquí tengo abierto el que he abierto antes. Se me ha quedado abierto, este es el que lo tenéis por ahí impreso. Pero los de Accessor, como os digo, tienen una cosa interesante que yo os recomiendo que hagáis. Mira, servicios de marketing, a ver, aceptar cookies pesados. Aquí tenéis bases de datos de particulares, bases de datos de empresas. Mira. Ventajas de comprar una base de datos de empresas. ¿Esto qué es? Esto, las empresas que trabajan el tema comercial, y os lo cuento porque me ha salido, lo voy a decir, las empresas que hacen, tienen definido el cliente potencial, que los que estáis estudiando marketing sabéis que es el buyer persona, pero cuando hablamos de empresas, ¿cuál es mi cliente ideal? Pues, por ejemplo, Sagrario, pues pueden ser restaurantes, pueden ser cafeterías, bares, discotecas, no lo sé. Hay que definir cuál es mi cliente ideal, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer? En la zona que me interesa, poniendo los datos de ese cliente ideal, que de esos datos son el CNAE, Código Nacional de Actividades Económicas. Datos, tamaño de la empresa, cuánto factura, cuántos empleados tiene. Pues imaginaos que a vosotros os interesan los bares pequeños, el típico bar de pueblo, yo qué sé, el bar de barrio, o no sé cuál será, pero tenéis que definir. Una vez que lo tienes definido, compras una base de datos en Accessor y a partir de ahí tendrías direcciones, incluso teléfonos te pueden vender de empresas interesantes, ¿vale? Yo eso lo he hecho con muchas empresas y es interesante, pero a lo que nos interesaba ahora a nosotros es que Accessor también vende el informe de crédito de una sociedad, que es el que lo tenéis por ahí para echar un vistazo. Luego tenemos otras que es Infoempresa. Yo esta la conozco menos, infoempresa.com. Infoempresa.com. Pues aquí también tenéis otra opción, ¿vale? Básicamente tampoco nos tenemos que complicar mucho la vida. Yo os digo, si sé las ventas de una empresa, conozco los beneficios, conozco la deuda y la liquidez, pues ya sé bastante. Y si tengo la evolución un poco, tampoco me hace falta un informe más caro. Tenéis informes desde 10 euros, de 20 euros, de 30 euros. Yo con eso me puedo hacer una idea, especialmente cuando queremos conseguir clientes. Por cierto, antes os he dicho la base de datos de Informa, que puedes comprar. También tienes un sitio que es la solvencia. Puedes comprar el cliente, pero con un nivel de solvencia alto y medio, pero el bajo no. Es decir, que no te van a vender clientes con solvencia baja. ¿Me explico? Compras solo clientes de solvencia alta. Salvo que seas un abogado de concurso de acreedores, que entonces buscas solvencia baja, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y luego ya, por terminar, y luego si queréis podéis preguntar cuando queráis, está el tema del crédito y caución. Que ahí agrario, imagino que trabajáis alguna vez. Sí, el crédito y caución es muy interesante, aunque hay las empresas que no lo usan o que no lo necesitan, y dicen, es muy caro. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen el crédito y caución son empresas que te aseguran la facturación, te aseguran que vas a cobrar. Normalmente el 100%, te aseguran normalmente el 80%, aunque podrías tener el 90%, es una empresa de seguro de facturación. Entonces, es interesante ¿para qué? Pues claro, cuando hay épocas, como decíamos antes, de la de Zaragoza que os he contado, no he terminado de contar la historia, que me acuerdo, pero bueno, cuando hay problemas, como digo, de una época de insolvencias, te interesa contratarlo. Si bien es cierto que te cobran un dinero, también hay que decirlo, pero en épocas yo creo que es necesario contratar. Es necesario contratar porque es mejor pagar un seguro que no tener un siniestro, ¿no? ¿Qué nos dice el crédito de caución? Nosotros antes de dar un cliente de alta nuevo, antes solicitamos el crédito de caución. Eso es. Sí, el riesgo que nos da para ese cliente. Exacto. El riesgo es cuánto le puedes vender, ¿no, Sagrario? Tenemos cuidado de nunca venderle más cantidad de la que nos han dado como riesgo para ese cliente. Exactamente. A veces directamente te dicen no te doy riesgo para ese cliente. Sí. Y entonces no lo damos de alta. Claro. Podrías decirle, págame por adelantado, pero igual es... Bueno, es la opción de pagarle por adelantado, efectivamente. Que eso también pasó en la crisis inmobiliaria, ¿no? Eso sí que no gusta al cliente. No gusta al cliente, pero yo tenía una empresa constructora que era cliente mía, que iba a Cementos Portland y le decía, si quieres cemento, para que el ciego cante la limosna por delante, decía uno de mi pueblo. Bueno, La si pasta por tenemos delante. mucho interés en el cliente o que no nos da el riesgo, lo que Entramos, se ¿no? hace es se vende pequeñas cantidades, a poco. A ver si paga, No ¿no? se le vende 20 pares de golpe, lo sentimos mucho. No se puede porque al final esto te cuesta, ¿no? Una pérdida más como vosotros. Es que al final yo, mis servicios, pierdo tiempo, pero vosotros perdéis pues todo lo que habéis invertido para tener el producto, ¿no? Entonces, crédito caución, hay unas cosas muy interesantes para las empresas. Primera, que te analiza todos los clientes, gratis, súper bien. Tú le das todos tus clientes y te dice, estos son 180, por decir un número, ¿no? Bueno, pues de estos 180 yo, de cada uno de ellos, yo te aseguro una cantidad, que es lo que ha dicho Sagrario. Que es decir, yo de este te doy hasta 10.000 euros le puedes vender a este. Yo más de 10.000 euros no te aseguro. Bueno, pues como dice Sagrario, ellos tienen controlado que le tengo que hacer al cliente, oye, cuando ya estoy cerca de los 10.000, oye, mira a ver si me pagas, porque claro, se me pasa mi límite contigo, entonces te pago una factura y tú ya le puedes vender más, ¿no? Por ejemplo. Pero tú tienes de todos los clientes un estudio y luego te dice, yo te estoy asegurando toda esta facturación, que es normalmente el 80% de esa facturación, y tú pagas 25.000, 30.000 euros. Bueno, depende un poco el tamaño de la empresa y la facturación que tengas, ¿no? Luego, ¿cómo funciona? Pues tú tienes, cuando hay un cliente que no te ha pagado, tenía que pagarte a 30 días y no te ha pagado, estás obligada a informar a crédito de caución. La empresa que te asegura te dice, a mí infórmame, pero ojo, tienes que llamar a tu cliente y decirle, oye Paco, perdona, es que no has pagado, claro, yo tengo esto asegurado con crédito de caución, le tengo que avisar de que no me has pagado, es mi obligación, porque si no, no te va a cubrir. Y entonces, ¿qué hace Paco? Normalmente te paga, hay casos que no, pero normalmente te paga, ¿por qué? Porque si no te paga y está asegurado, la compañía, la de crédito de caución, ya directamente le pone una señal, le pone una ambulancia encima ahí, que este no paga y se le puede cortar pues, la financiación, ¿no? Que solamente suelen pasar esto a las empresas. Pero bueno, volviendo, crédito de caución es una cosa, como digo, muy interesante, ¿vale? No sé si tengo alguna cosilla más que comentaros. Yo creo que estoy contado, os he contado, suscribir más. Mira, esto es lo vale, otra cosa que quería comentaros. Las empresas no quiebran por falta de ventas, quiebran porque no cobran, ¿vale? No podemos pagar a los clientes y nos instan un concurso de acreedores. O sea que la que es la liquidez, incluso las empresas que crecen mucho, si no cobran, pueden quebrar. Como comentábamos a Bengoa fue bestial. Crecía y como no cobraba, al hoyo, una empresa gigante, que era del IBEX 35 además, ¿no?
Luego la competencia, pues lógicamente saben nuestras cuentas, nosotros debemos saber las suyas. Yo os digo, por poco dinero lo podemos saber, ¿no? ¿Qué mira el banco? También, pues lo que nos mira es la liquidez, si lo vamos a poder pagar mañana el banco. ¿Qué nos mira? La rentabilidad. Si ganamos dinero, que va a ser que nosotros vamos a tener una rentabilidad y vamos a poder financiarnos, ¿no? Y luego si tenemos demasiada deuda, ¿cuánta es demasiada deuda? La capacidad de devolver la deuda, que ya con José discutimos, porque José me dice, la deuda, ¿cómo vamos a tener deuda? Que yo me vienen los clientes y claro, tienen una deuda de 300.000 y ganan 5.800 euros, le digo, pero tú no pagas la deuda en 30 años. Y no le falta razón, porque las cosas que decimos son así hasta cierto punto. A mí me gusta la deuda, ¿por qué? Porque me reduce la pasta que pongo yo, por eso me gusta la deuda, porque pone la pasta al banco, pero lo tenemos que devolver y la empresa puede devolverlo, esa es otra clave. Una empresa con margen una empresa con margen bajo está condenada, ¿no? Una empresa que tiene poco margen, pues obviamente estamos fastidiados, ¿no? El mayor riesgo de las pymes, que hemos dicho también, es la dependencia de cliente, y el indicador más infravalorado por los empresarios es el patrimonio, ¿no? La solvencia, la capacidad de aguantar crisis, la independencia del banco, porque también si tienes demasiada deuda, al final ¿de quién es la empresa? Claro, si tengo demasiada deuda, pues estoy en sus manos, ¿no? Y esto sería un poco todo. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta, alguna historia? ¿Qué haremos? ¿Compraremos la competencia casi seguro? Eso sí, competencia seguro. Clientes a partir de una pasta también. Si no tenemos crédito de caución, que tenemos crédito de caución, pues pero si no lo tenemos, hay que ver las cuentas. Pero claro, Carlos, las cuentas ahora mismo no están presentadas las del año pasado. Estamos hablando de las cuentas del año 2024, porque las del 25 están sin presentar. Entonces, claro, tenemos un decalaje, ¿no? Pues es cierto, ¿no? Por eso hablábamos que crédito de caución sí que tiene más información, sí tiene impagos y cosas, pero nosotros no, nosotros podemos comprar, sí que clientes importantes hay que controlarlos bien y los proveedores igual. De hecho, yo tenía una amiga que trabajaba precisamente en Cementos Portland, que era analista de proveedores. ¿Y a qué se dedicaba? Se dedicaba a analizar la capacidad que tienen los proveedores, porque uno de los indicadores que no nos dicen las empresas es que muchas veces los grandes descuentos y las bajadas de precios, que dices, hostia, es que es muy barato. ¿Sabéis por qué es muy barato? Porque necesitan liquidez. Necesitan liquidez y venden a pérdidas porque necesitan la pasta para poder seguir vivos. Es decir, que normalmente las empresas que peor van, bajan los precios, acaban fastidiando al sector, son las que primero mueren, pero claro, mientras no mueren, nos pueden llevar a nosotros por adelante, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Alguna cosa? José, ¿qué me cuentas? ¿Qué me he dejado? Claro, por supuesto. Aquí mi socio. Pasa aquí, que te grabemos. En primer lugar, como me he enterado que sois Aquí, José. emprendedores, pues os quiero felicitar porque creo que es un mundo apasionante. Saluda. Encantado. Que en primer lugar digo que sois emprendedores, felicitaros porque es un mundo apasionante. Yo cuando hablo con un emprendedor cambio. O sea, cuando estoy hablando con alguien normal, pues hombre, solo soy correcto, pero cuando vengo con alguien, o sea, os estaba escuchando y llevo toda mi vida hablando con personas emprendedoras. Entonces yo automáticamente me transformo porque les tengo que felicitar, ¿no? Entonces lo que estaba comentando de aspectos, pues hombre, es lo habitual, ¿no? Yo os quería hacer una información complementaria a lo que ha dicho Carlos en cuanto a información gratuita. ¿Vosotros estáis todavía estudiando o habéis terminado la carrera? Estudiando. Mira, yo por ejemplo estudié en Deusto, entonces empleábamos un programa gratuito de conseguir eso tan interesante de la información cuando éramos estudiantes. Pero también me he enterado que en la UNA, lo que no sé de la UNA, si estudiase en la UNA, no sé si en la de Navarra también existe, menos en la el SABI. El SABI es un programa que es lo mismo, no se paga, es con fines académicos, tú lo puedes conseguir. Y entonces ahí, pues oye, creo que está un poquito reducido, pero merece la pena. Quizá para lo básico merece la pena. Cualquier empresa, o sea, por ejemplo, lo que decía me parece interesante, Carlos.
oye, tengo interés en ir a una empresa, pues voy a mirar las cuentas, si crece, si no crece, si él sabe, por ejemplo. ¿Qué más ideas se me ocurrían? ¿Vosotros habéis empezado ya algún proyecto o vais a empezar? Un poco de todo. Habéis hecho un poco de todo. Pero os puedo preguntar directamente, por ejemplo, dime qué proyecto habéis montado, comercio, industria, servicios. Industria y servicios. ¿Habéis hecho previamente algo antes de montaros con el negocio? Sí. ¿Qué hiciste? Una peluquería. ¿Eh? Una peluquería. Es algo, eso es importantísimo. ¿El tipo de empresa que es sociedad o empresa individual? Autónomo. ¿Eh? Autónomo. Autónomo. ¿Tienes trabajadores? Uno. Bueno, pues puedes salir más allá porque ojo con el riesgo porque realmente, hombre, pues tengo que felicitarte porque cuando uno hace un proyecto, yo soy por ejemplo, aparte de lo que hago actualmente, estoy voluntario en la Cruz Roja, me gusta quizá por el mundo, entonces lo que hago es, claro, la gente busca empleo, hablo siempre, normalmente son extranjeros y entonces, por desgracia tengo poco trabajo porque realmente es que hay pocos emprendedores, yo pienso que hay un futuro y entonces lo primero que les pregunto digo, oye, ¿qué haces para montar, no sé, pues me acuerdo que un día me llama una persona para hacer un locutorio, ¿no? Y yo le digo, pues haciendo inmediatamente, ¿no? Y por ejemplo, has preguntado el margen, vamos, ¿qué haces en un locutorio? Pues mira, atiendo llamadas telefónicas y también vendo Coca-Colas. Digo, ¿y has preguntado el margen de acuerdo? Y dice, no. Digo, bueno, tienes que saber el margen para ver cuántas Coca-Colas tienes que vender para ver si puedes pagar el alquiler. Es importante el tema de la planificación previa y sobre todo también encontrar quizá la entidad jurídica, como habéis visto que hay dos alternativas de sociedad limitada o autónomos para evitar el riesgo. Hombre, tú con un trabajador efectivamente es importante que, oye, pues cuando llegan, a ver, mi experiencia me dice, yo siempre he visto clientes nuestros que han crecido desde empezar uno solo, empezar con trabajadores, pero ya cuando llegan al límite de 4, ya me dice, vamos, a veces viendo un balance se ve el riesgo, ¿no? Pero bueno, ya con 5, con 4, digo, ya mejor es que intentes hacer una sociedad limitada porque ya en volumen piensa que quizá al no poderlo pagar iría contra tu patrimonio, ese es el planteamiento. Y por lo tanto te los felicito que seáis capaces de haber montado. ¿Lo tuyo qué estás haciendo? Bueno, tengo una tienda online. Vale. ¿Y qué tienes, social limitada o autónomo? Autónomo. Autónomo. Bueno, pues a ver, es importante. Lo que pasa es que, claro, te cambia bastante el IVA. Le digo, claro, ya sabes que el IVA te puede condicionar el precio. ¿Has hecho números? Sí, la verdad que... Lo digo porque a veces es engañoso, todo depende del margen. Sí, ¿sabes? sí. O recaudo de violencia o no. Pues, Pero oye, el margen va bien. ¿eh? El margen está bien. Pues entonces, para Lo que ser pasa es que números. sí, pero hay que vender mucho volumen para... ¿Y el cobro? Va bien también. Va bien también. Sí. O sea, oye, pues interesante la... ¿Y cuál es la característica más importante en un comercio como el tuyo? ¿Qué buscas? La pregunta tiene malicia, ¿no? Sí. Yo creo que lo más complicado es como buscar clientela que sea recurrente para tener como un ingreso fijo, porque si no tuviese eso, es que no cubriría los gastos. Una cosa, pero la clave para ti será el margen. Ah, sí, Eso claro, es sí, totalmente desde luego, garantizado. sí. ¿Has hecho el estudio comparativo, como dice Carlos, de ver qué márgenes tienen otras entidades? Sí, pero no con muchas, la verdad que... Pues es importantísimo. Yo, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a ver todos los días balances porque además me gusta, o sea, Sí. me gusta, ¿no? Y entonces, pues ya tengo mis estrategias rápidas de ver, porque claro, el tiempo se va, ¿no? Entonces, con 4 cosas lo veo rápidamente, ya intuyo dónde está el riesgo, dónde está el... Entonces, por ejemplo, claro, un comerciante, el margen, siempre busco el margen y sobre todo si hay oscilaciones, veo las existencias por si acaso están pasando o no pasando. Sí. Bueno, pues yo te recomendaría dos preguntas nada más. El margen es clave. El otro tema que también quizá te podría interesar sería, claro, el tema de la... Cobras, por lo que veo, con rapidez. Sí, sí. Por adelantado. Por adelantado, Por adelantado. sí. No cobras, no sabes. Sí, Eso sí. ya es un tema diferente, ¿eh? Eso es internet. Y el pago también. Sí. Entonces es importante. Eso es una maravilla. Lo único, internet. claro, que si tu margen es tan grande, recuerda que hay impuestos. ¿Tú sabes, por ejemplo, los impuestos que estás pagando en tu renta? Sí. ¿El porcentaje es elevado? Sí, para lo que estoy haciendo. Sí. Si yo te diría que, por ejemplo, como se debe, ¿sabes tú, por ejemplo, cuánto se paga en Navarra? Porque cambia, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a trabajar con empresas de otros tipos de autonomías, pues por ejemplo, yo sé, por ejemplo, que en Navarra, una empresa social limitada, el tipo impositivo es el 19%. Pero, por ejemplo, pregunto a San Sebastián y tienen el 20%. O sea, hombre, hace falta cambiarse. Sí.
venir de San Sebastián por uno, quizá no, pero quizá otras entidades. Me acuerdo que un día vino uno me llamó la atención, ¿no? Viene de Tarragona, ¿no? Y pues no sé si quería montar algo aquí. Digo, hombre, es que aparte no sé, si aquí se paga, ahí pagan el 25. El 25 es una empresa, diríamos, que factura, vamos, que tributa el 19%. La pregunta concreta, ¿tú has hecho números comparativos siendo empresario individual y como veo que te va bien y te sonríes, que quizá tus impuestos es más del 19%? No lo sé, la verdad. Pues es importante, porque quizás tú estás... O sea, si tú ganas mucho dinero, te voy a decir el toque. Si tú, por ejemplo, ganas neto, Sí. tú te dices de tu sueldo. ¿Te hablas por coña? Sí, sí. Eso está claro, ¿verdad? Eso es lo más duro. No, es importante, claro, es que tienes que tener un sueldo. Porque, Sí. claro, si contratas a alguien, no voy a ganar un poco menos. Hay un riesgo, ¿no? Pero claro, tienes que tener en cuenta que lo tuyo es el sueldo orientativo y pues calculo que, hombre, si trabajase para una entidad, además te veo que te gusta el tema del mundo del comercio, hombre, de entusiasmar, hombre, me tienes que pagar, no sé, hombre, pues, hombre, como tengo riesgo, mi sueldo que gane 10.000 más. Pero aparte, claro, hay otro tipo de riesgos. Ahora, si tú ya superas, ya hablo de Navarra, normalmente cuando llega el límite de 28 o 30, ya conviene, si tienes un beneficio neto. Euros. Claro, en euros. ¿Cómo? Han hecho 28-30.000 euros, ¿no? Ah, sí. Si es que ya las 1.000 les evito porque realmente los números me comen, ¿no? Si tienes, por ejemplo, ya 28.000 euros y les oye, Mensual o el anual. tributo que tengo que pagar en Junta es el... Facturación no. No, hablo de beneficio neto porque, Ah. claro, él ya tiene que buscar su sueldo, ¿no? Ya entonces quizá tengas que hacer números. Sí. Pero claro, el número ya cambia, pero claro, me salgo de recaudo y equivalencia. Ya, pero es que hacer números, o sea, es lo que Sí. te pido. Oye, pues nada, enhorabuena. ¿Tú también tienes tu propia empresa? ¿Tú tienes deseo de hacer? Tal vez. No estoy segura. ¿Qué tienes? No estoy segura. Ah, no sé. Recuerda, no puedes montar nunca ningún negocio sin un plan de viabilidad. Tienes que sentar. Además, en Navarra, desgracias, hay dos entidades que ayudan a hacer gratuitamente el plan de viabilidad, que es importantísimo. Clave. Tienes que poner incluso, pues oye, plan de viabilidad. Y mi sueldo, claro, si trabajase para un comercio, hoy me van a dar, mira, claro, un poco más y añádelo, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, ¿y alguno más tenéis aquí? Perdón, ¿qué dos empresas hacen el plan de Tienes propicia, Diego. Sí, ha dicho que hay dos empresas que te ayudan a hacer aquí un Sí, plan de viabilidad. hay dos planes de viabilidad. Ahora, o sea, son dos, hay una entidad, yo esto lo puedo dar, pero ahora de memoria no lo sé, porque te voy a decir. Hay una entidad que es de personas que se han jubilado y se sienten muy útiles y entonces se llama SUCOT. Son gente maravillosa. Como la cerrajería. ¿Eh? Como la cerrajería. La No cerrajería. es una cerrajería, pero Su corta. yo conozco la ferretería. Creo que o sea, es una entidad que está en la Rochapea, está donde la antigua esta empresa de ¿cómo se llama la? Sí. Mercedes Cerralleta, esa grande. Bueno, pues entonces, Sí, si bueno, tienes sí, interés, bueno. luego le digo a Carlos que te diga, o sea, te voy a dar Ahí está. la... Perdona, José, ahí está Juan Ignacio Ursúa, ¿no? Sí, ahí está Ursúa. Hay gente que está jubilada y hace... Además, Ursúa, que le conocemos los dos, es una persona muy entregada. Pero aparte es buena gente, porque además eso puede ser para emprendedores, pero también puede ser, por ejemplo, para más experimentados, te hacen gratuitamente, bueno, hay mucho entusiasmo, gente experta, porque lo que quieren es sentirse útil. Y hay una entidad, insisto que ahora realmente, sí, os tendría que dar los datos exactos porque no venía con el tema ese. Os diría dónde va, porque hay mucha gente que dice, porque quiero que me hagan un plan de vida. Nunca hagáis ningún negocio sin montar. Por ejemplo, otra anécdota, me acuerdo que me llaman de la Cruz Roja una chica, yo veía que era extranjera, y me dice, oye, mira, me llamo la Cruz Roja, oye, quiero montar un bar. Y digo, muy bien, ¿en qué zona? Pues en tal parte. Y digo, pues le voy a ir a ver, pues me voy a ver el mar, y tenía con la pinta, es lo que te digo. ¿Has hecho números de...? Sí, el alquiler, bien, lo puedo soportar. Digo, ¿y tu sueldo? Hombre, no, que es un sueldo. Y los márgenes, pues no he preguntado, hombre, ¿cómo vas a montar un bar sin saber, por ejemplo, cuánto tienes que cargar de los márgenes? Me explico, o sea, algo que es importante, el plan de viabilidad. Tú también tienes... ¿Y tú? ¿Puedes estar en emprendedor? Ojalá. Diego, tienes un proyecto. Tú tienes la... que contar. ¿Por qué no te pregunto? Porque... No, Secreto. ¿Qué tiene que ver esto? Una charla de creatividad, bien, pero esto es una charla de Está montada. números. Muy bien. Bueno, pues muchas